Buenas tardes, jóvenes. Es un gran gusto nuevamente el poder estar compartiendo con ustedes, tal vez ustedes en casa o en algún lugar, y yo pues acá, ¿verdad? En la iglesia, pero yo creo que es un buen momento en que nosotros podemos venir y acercarnos un poco más, ¿verdad? Tal vez a través de una pantalla, tal vez a través de un teléfono celular, pero podemos acercarnos nosotros en corazón, ¿verdad? A la palabra del Señor, que es lo que nos une. Hoy pues nos toca un tema, ¿verdad? Que es dirigido a los jóvenes, a nosotros, ¿verdad? Que nosotros que estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? Que no somos ajenos a lo que está pasando en el país, que no somos ajenos a lo que está pasando al planeta, al mundo, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos luchas internas, también tenemos problemas internos y tenemos que refugiarnos en el Señor para poder sobrellevar estas cosas. Entonces quiero que oremos, tal vez ustedes en su casa, cerremos nuestros ojos, ¿verdad? No es por religiosidad, sino es porque para que tomemos también en serio, ¿verdad? La palabra impartida por nosotros, ¿verdad? Los que estamos acá grabando, pero es de parte del Señor. Entonces, cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y digamos, Señor, gracias Padre por este día, gracias Señor porque tú nos permites Señor nuevamente escuchar un poco de tu palabra, nuevamente hablar de parte de ti Señor, en el nombre de Jesús, bendice mi boca Señor y bendice a los que están escuchando Señor, llega Señor hasta sus corazones en el nombre de Jesús y siembra esta palabra, esta semilla Señor para que en un momento dé su fruto en el nombre de Jesús. Gracias te doy, amén y amén. Entonces, yo, a medida de lo que está sucediendo, yo me vengo a topar con que hay problemas y hay un peligro, ¿verdad? Un peligro latente que se está desarrollando y que tal vez en un momento, en unos meses atrás, no era tan latente. ¿Por qué? Porque todos estamos hablando de la distancia, ¿verdad? El distanciamiento que hoy estamos llevando. Y no me refiero solamente al distanciamiento social, que es una de las medidas de seguridad que se implementan en este tiempo, pero me refiero a la distancia que se ha tomado entre personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos distanciamos, ¿verdad? Y sí, es por nuestra seguridad, pero no es solo el distanciamiento físico, sino también el distanciamiento de nuestros corazones, el distanciamiento entre nuestros pensamientos hacia las demás personas. Y yo creo que es algo que puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, si alguna vez ustedes hicieron un viaje, ¿verdad? Un viaje de 1, 2, 3 días. A veces uno dice, es poco tiempo, ¿verdad? Son solo unos días, son solo unos momentos en que estamos lejos tal vez de nuestra familia o amigos, pero si nos damos cuenta a veces hay hábitos o hay cosas que nosotros vamos adoptando, ¿verdad? Tal vez en el lugar donde nosotros visitamos. Si vamos a un campamento, ahí nos enseñan cosas interesantes, cosas creativas, y eso nos va marcando nuestra vida y tal vez tomamos nuevos hábitos. Entonces, que claro, está bien, si son buenos hábitos, está muy bien, está perfecto, pero si el distanciamiento que hoy estamos viviendo también produce que cambien nuestras costumbres, que cambien nuestra forma de pensar o nuestra forma de hacer las cosas, habría que ver si nos está cambiando para bien o si hay algo negativo que está pasando ahí, si el cambio no ayuda a bien. Entonces creo que hay peligros en el distanciamiento y es el tema que yo quiero hablarles un poco, pero tal vez vamos a estar viendo ejemplos, dos personajes en la Biblia que ellos se alejaron por distintas razones, se alejaron de la casa del padre, de la casa de sus familiares y hubo un cambio en ellos. Entonces, vamos a ver, el primero es Mefiboset. No sé si ustedes, yo creo que es una historia bastante conocida entre los jóvenes cuando hablamos del menosprecio y cuando hablamos de situaciones adversas que vienen en nuestra vida. Yo también vamos a hablar un poco de eso, pero quiero recordar un poco de la historia, ¿verdad? Mefiboset es nieto de Saúl, Saúl, el primer rey del pueblo del Señor. Mefiboset es hijo de Jonatán y Jonatán es un gran amigo, sino es casi hermano del rey David, de David. De David o rey David, pues hemos escuchado bastante, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia una danza se llama David. Entonces, se nos ha hablado mucho de David, pero estamos hablando de Mefiboset y de Jonatán. Mefiboset, pues, él vivió en el palacio real durante 5 años, sus primeros 5 años, él era niño. Pero por situaciones en que el rey Saúl, pues, desobedeció
y sus decisiones fueron y repercutieron hasta en su familia, hasta Mefiboset. Él pues murió en guerra, ¿verdad? Junto con el papá de Mefiboset o el hijo de Saúl y sus otros hijos. Murieron en batalla. Entonces, como era costumbre en ese entonces, toda la familia real debía de morir cuando el rey también moría. Entonces, Mefiboset, pues, la que lo cuidaba, al escuchar que había muerto Saúl, lo tomó en brazos, salió corriendo, pero cuando iba corriendo, se le resbaló y cayó Mefiboset. Y Mefiboset, pues, quedó lisiado de sus pies con un defecto, podría decirse, con algo adverso que le sucedió a él y le afectó por el resto de su vida. Entonces ellos pues fueron corriendo y se fueron a refugiar. Luego pues David pues asume el trono, asume el reino. Y dice la Biblia en 2 Samuel 9:1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Él pues hizo un pacto, ¿verdad?, con Jonatán, un pacto de amor, de amistad. Y en ese pacto pues él se haría cargo, ¿verdad? Él recuerda que él quería hacer misericordia a Jonatán a pesar de las decisiones de su padre. Y pregunta si hay alguien en la descendencia a quien él pueda reflejar esa misericordia. Si lo miramos así, vemos que es una figura que calza perfectamente con nuestra situación. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos pasan situaciones adversas, situaciones muy difíciles que escapan a nuestras decisiones. Tal vez son decisiones de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos y demás, ¿verdad? Decisiones que ellos tomaron, tal vez equivocadas, no muy acertadas, pero que a nosotros nos vienen a afectar. Y sí, son situaciones adversas, pero también nosotros creo que debemos de ver cómo poder salir de ello. Y el Señor viene y nos hace misericordia. Y eso es lo que vamos a estar viendo. En el versículo 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Siba, que es el siervo, un siervo de David, respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Eso está en 2 Samuel 9:4. Si vemos que está en una ciudad, esa ciudad, Lodebar, según varios diccionarios que estaba investigando, dice, Lodebar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto, ni produce fruto la tierra. Lodebar es descrito como un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y maltratados por la vida, los que habían caído en alguna desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún momento, descuido los había dejado caer. Dice que lo de Bar era una tierra árida, tierra hostil, que no había fruto ahí. Entonces, también, ¿verdad? Podemos ver de que él pues tenía 5 años y encima no podía caminar. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Claro, era un lugar de refugiados, un lugar donde habían personas que le había ido mal en el transcurso, en el camino, y se había ido a refugiar ahí. Pero ¿por qué él tenía que ir ahí? Si él era uno de los herederos al reino, era uno de los que tenía que estar al frente, ¿verdad? Pero como explico, tal vez por situaciones adversas, él tuvo que refugiarse ahí. Y podemos ver que nosotros también hay mucha similitud con lo que estamos pasando. Si vemos que ese lugar se refugiaban los endeudados, los despojados y los perseguidos. Tal vez los que estaban ahí, tal vez habían tenido deudas, habían sido despojados, les habían robado, los habían perseguido. A muchas personas pues generalmente no los persiguen solo porque no han hecho algo malo, ¿verdad? Tal vez a muchos de ellos los perseguían porque habían tomado también malas decisiones, y entre esas malas decisiones decidieron que ellos debían hacer justicia, ¿verdad? Tal vez las personas a cargo, ¿verdad? Querían hacer justicia con ellos, pero ellos se habían ido a refugiar. Entonces, lo de bar también significa no palabras, no comunicación. Entonces, vemos que esas situaciones adversas o se pueden transformar en un refugio para nosotros incluso.
Y es importante que tomemos nota, que nos veamos a nosotros mismos si hay algo en donde nosotros estamos que pueda ser parecido a lo de Bar, ¿verdad? Tal vez, claro, nosotros estamos en casa, ¿verdad? Estamos con nuestros padres, hermanos, si vives con tus tíos o abuelos, estás con varias personas amadas, pero puede ser que tú mismo te sientas solo, que ahí donde estás, que cada vez estás tal vez más cerca que estás muy cerca de esas personas que te rodean, pero aún así en tu interior sientes que no hay nadie quien te acompañe. El distanciamiento tal vez en un principio nosotros queríamos y tomar las redes sociales, los medios virtuales y decir que nos acercábamos a las personas a pesar que no fuera físicamente, pero estábamos cerca de ellos. Y eso fue en un principio. Pero me he topado con varias publicaciones y con varios comentarios, incluso yo mismo también no me he sentido tan bien el estar detrás de una pantalla. No se siente lo mismo que estar cara a cara con otra persona, no se siente lo mismo que estar en una reunión con amigos, que estar en un servicio en la iglesia, que estar en una reunión de discipulado, no se siente esa misma cercanía. Y poco a poco ese distanciamiento que solamente era de cuerpos físicos, también se fue haciendo un distanciamiento en corazones. Y eso es lo que debemos de estar pendientes. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos distanciamos, vamos tomando un refugio en esa soledad. Y cabe notar que lo de bar significa no palabras, sino comunicación. Poco a poco se nos ha ido acabando esa comunicación que antes teníamos. Y si a ti te estaba pasando, hoy te digo, no te sientas mal, no, no te refugies en esa soledad, no te refugies solo en tu mundo. Eh, pon de tu parte, consiéntete a ti mismo, pero también busca a esas personas que están cerca y con las que sí puedes interactuar, tal vez tu familia o los amigos más cercanos. Intenta acercarte un poco más y a medida que te acerques también a ellos, también acércate al Señor nuevamente. ¿Por qué? Porque así como el distanciamiento entre personas y familias, también está el distanciamiento hoy hacia la iglesia, ¿verdad? Que en estos meses nos hemos distanciado físicamente del templo, pero en sí la iglesia nunca debe de separarse del Señor, del Padre. ¿Por qué? Porque ese es en el alma, en los corazones, en el espíritu. Ese es el acercamiento que hoy quiero recordarte y que debemos de tomar. Al principio te mencionaba que se veían costumbres que habían ido cambiando. Si antes tú pues danzabas acá en la iglesia, si antes tú alababas acá en la iglesia, eso que no estemos en el templo no quiere decir que tú lo dejes de hacer, sino que hoy pues hay más tiempo en el que podemos tomar y alabar y danzar en nuestro hogar, danzar y alabarle al Señor ahí donde estamos, para que no se pierdan esas costumbres, para que en un momento nosotros podemos salir de lo de bar, y no solo salir nosotros, sino que lo de bar también salga de nosotros. Dice que lo de bar significa no palabras, sino comunicación, porque el dolor y el sufrimiento nos lleva hacia adentro, al autoenjaulamiento, a refugiarnos en el silencio. El sufrimiento nos lleva a vivir en el temor, en la inseguridad y en la desconfianza de nosotros mismos y de los demás. Entonces vemos que son peligros que se pueden ir tomando, que se pueden ir viendo y que tal vez sin darnos cuenta surgen, ¿verdad? Esos peligros y que debemos de tener cuidado de que eso no nos suceda, ¿verdad? Y si nos está sucediendo, pues regresemos directamente a los brazos del Padre. En el versículo 6 de 2 Samuel 9 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Por qué? Porque David lo mandó a llamar, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset, que había crecido varios años refugiado en un lugar inhóspito, en un lugar malo, ¿verdad? Hoy viene y pareciera ser que se ganó la lotería, ¿verdad?
Yo creo que muchos de nosotros tal vez en algún momento pensamos, si yo tuviera un tío lejano que fuera millonario y que un día me dijera, mira, jovencito, mira, sobrino, te regalo tantos millones, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No, no lo tenemos. Pero Mefiboset se topa, él ya creyendo que ahí se iba a quedar, que ya no había nada más por él. Un día lo mandan a llamar y él llega al palacio real y le dice a David que le devolverá todas las tierras de Saúl, su padre, y comerá siempre a la mesa del rey. Entonces yo creo que muchos de nosotros estaríamos muy contentos, no caberíamos de la felicidad de poder estar, decir, por fin la vida me sonríe, por fin me pasa algo bueno. Pero Mefiboset tomó otra actitud, ¿verdad? Algo que tal vez nosotros no hubiéramos tomado. Y él dice en el versículo 8, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso quiere decir, y como lo había dicho, eso quiere decir que él salió de lo de Bar, pero lo de Bar no había salido de él. Él ya había cambiado su identidad. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros hayamos cambiado nuestras costumbres un poco, tal vez. Si antes nos levantábamos más temprano, tal vez a comer, a desayunar, a correr, a hacer otras cosas y hoy nos levantamos un poco más tarde, bueno, es una costumbre que fue cambiando. Si ahora pues nos dormimos más tarde que antes, ¿verdad? Es otra costumbre que fue cambiando. Pero a medida que varias costumbres van cambiando, también llega un momento en que cambia nuestra identidad. Y eso es lo más peligroso. Si hay una costumbre que cambió, pues bueno, tú puedes venir y mejorarla. Puedes no ser lo mismo de antes, pero puede ser algo mejor, algo bueno. Si un cambio te ayuda bien, pues gloria a Dios. Es algo que el Señor está permitiendo que te pase, que sea un proceso que esté pasando en tu vida hoy. Pero si algo te ayuda mal, si algo te aleja de la presencia del Señor, eso es un peligro que debes de tomar en cuenta. Y sí, el Señor siempre te va a aceptar. Su misericordia es tan grande. Si tú te alejaste en algún momento y le fallaste al Señor y tú dices, yo ya no puedo regresar con el Señor. ¿Por qué? Porque le fallé. Hoy te quiero decir que el Señor te está llamando nuevamente. Él es grande en misericordia para poder acercarse nuevamente a ti, para poder permitir que te acerques. Y sí, el templo tal vez en esos momentos esté cerrado, pero la iglesia siempre va a estar abierta y aceptando a las personas que quieran arrepentirse delante del Señor. Amén. Entonces en el versículo 11 dice, y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi Señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aun si tú quisieras rechazar, el Señor mismo te vuelve a llamar. El Señor mismo te vuelve a acercar y manda a sus siervos para que te bendigan a ti. Y es una palabra que yo quiero que hoy creas, que agarres esta palabra, que tomes esta palabra que se está ido impartiendo estos días, tal vez virtualmente, pero toma esta palabra y sobre tu vida que vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor hoy mismo te lo está diciendo. Solo es que tú regreses a la identidad de hijo. Vamos a ver otro ejemplo de otro personaje que también es muy, muy, muy conocido. Esa historia se llama El Hijo Pródigo. Hay muchos siervos y muchas personas que quieren llamar, o está bien también llamarlo así, como la historia del buen padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos la historia de un padre y su hijo, o sus dos hijos. Y eso está en Lucas 15, 11 al 12. Dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces llega un hijo, el menor de dos hijos que él tenía, y le pide su herencia. El padre no había muerto, no había fallecido, no le había pasado nada como para venir y entregar los bienes, pero él, por ser un buen padre, vino y le dio.
Y sí, el padre, alguien podría decir, ay, él no sabía que lo iba a gastar, él estaba pequeño, pero él confiaba en su hijo y que su hijo, en el amor de su hijo, y él por misericordia y por amor a él, le entregó los bienes. Y es también lo que el Señor nuestro Dios hace. A veces hay bendiciones que tal vez nosotros no las merecemos. Hay bendiciones que tal vez alguien puede decir que no es el momento, pero el Señor conoce y aún así nos la da y aún así nos bendice, y a veces nosotros somos mal agradecidos y no lo sabemos aprovechar y nos alejamos de Él. Y vemos de que tal vez si Mefiboset en la historia anterior, por situaciones que no venían de él, fue alejado del reino, de la casa de su padre, o este hijo, él mismo fue el que se alejó. Y puede ser que alguien también se pueda identificar si lo mira directamente espiritualmente. Por decisión propia, él se alejó. Entonces dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que vivió perdidamente. Entonces, él cambió sus costumbres, cambió sus hábitos, cambió lo que él estaba haciendo o hacía en la casa de su padre, lo cambió y vivió de otra manera, perdidamente. Dice que en esa ciudad hubo hambruna, él se gastó todo. Entonces, en el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces vemos algo muy, muy importante. Él también cambió su alimentación. Por ejemplo, Mefiboset en la historia anterior comía algo muy diferente a lo que se comía en la mesa de David. En la mesa de David se comía en banquetes, y eso también nos puede mostrar como la Santa Cena, que hace poco tuvimos Santa Cena en la iglesia, ¿verdad? Se estuvo hablando de la Santa Cena, y yo creo que muchos pues tenemos que ser partícipes de los alimentos, de los elementos del Señor, para poder ser partícipes con Él. Pero vemos de que Mefiboset pues también se le fue cambiado su alimento, él comía otra cosa, pero se le fue cambiado a él. Pero vemos que este hijo, él mismo cambió su alimento y él deseaba otro tipo de alimento. Sí, tal vez no tenía para otra cosa, si él podía comer algo mejor, pues tal vez lo hubiera comido, pero él deseaba, él miraba y lo deseaba. Y eso puede ser una figura también para nosotros. Nosotros estábamos y estamos acostumbrados a poder recibir palabra de parte del Señor, palabra verdadera. Pero muchas veces nosotros desperdiciamos esa palabra y esa comida, nos apartamos, y la palabra o las palabras que recibimos después o lo que consumimos después no se puede comparar a lo que recibíamos antes. Es totalmente diferente, y sí, se puede tomar como comida para cerdos. ¿Por qué? Porque no nos beneficia, porque se podría decir que es sucia, tal vez, está adulterada, está hecha para otros seres y no para nosotros. Pero aún así nosotros, cuando nos alejamos, deseamos otra palabra. Y eso es algo que también debemos de tener cuidado, es un peligro de la distancia. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que consumimos. Había hablado en otra ocasión que había estado acá, que tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, ¿verdad? Si nosotros queremos tener paz, no debemos de consumir malas noticias, por lo menos todo el día. Las noticias está bien, ¿verdad? Nos mantienen informados. Pero si escuchamos 20 minutos de noticias, como les decía la vez pasada, veamos una hora de palabra del Señor. ¿Para qué? Para que dentro de nosotros se manifieste la paz del Señor. ¿Por qué? Porque somos lo que estamos consumiendo. Les decía, si, por ejemplo, si vemos películas de terror, ¿verdad? A mí personalmente no me agradan, ¿verdad? Pero hay muchas personas que sí les agrada. Bueno, muchos de ellos no las ven tal vez a las 10 de la mañana, ¿verdad? Muchos de ellos van y esperan hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Para ver películas de terror. ¿Y eso qué les va ministrando, verdad? No les va ministrando nada positivo. Entonces, si ellos quisieran tener una noche de paz, una noche tranquila,
eh, y consumen eso, pues no van a tener una noche así. ¿Por qué? Porque lo que se les fue ministrado en ese momento va a estar repercutiendo dentro de ellos, porque lo consumieron. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Se aplica también a redes sociales y creo que todos los que hemos pasado por acá o la mayoría hemos estado haciendo énfasis en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día es a lo que más se le hace publicidad, ¿verdad? Todos estemos conectados en las redes sociales. Y bueno, si lo tomamos por ese lado es una bendición. ¿Por qué? Porque nos permite estar al tanto de nuestros seres familiares o amigos. Pero si permanecemos demasiado tiempo ahí, viene y puede ser que nos vaya cambiando nuestras costumbres. Un ejemplo, cuando estamos comiendo, ¿verdad? De nuestra familia, quienes tienen su celular en la mesa. Y no es que yo venga él lo tiene en la mesa, está mal, ¿verdad? Hay veces que pues es inevitable. Pero si es todas las veces, eso ya es un hábito que ha ido cambiando y que se ha ido metiendo las redes sociales en donde no debe de estar, que es en la mesa, ¿verdad? Donde compartimos con nuestra familia. Entonces debemos de ver esto y tomar cartas en el asunto e ir cambiando esas costumbres que han ido cambiando y hacer lo que es correcto. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. En el versículo 18 dice, el hijo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso está en Lucas 15, en el versículo 18 y 19. Vemos que él mismo dice que él ya no merece ser llamado hijo, hijo de su padre, ¿verdad? Y él mismo tomó esa decisión. ¿Por qué? Él vio y se dio cuenta que fue mal agradecido, que su padre le dio lo que a él le correspondía sin nada, ¿verdad? Sin nada, ninguna cuenta que pagar. Y su padre había sido muy bueno con él, pero él no le había obedecido y se había ido lejos. Entonces él mismo cambió su identidad. Él ya no quería ser llamado hijo, sino quería ser llamado jornalero. Y eso es uno de los peligros más grandes, ¿verdad? O sea, todas las cosas que hemos estado escuchando en este tema van y repercuten hasta esto último, en la identidad. Nosotros, pues somos hijos del Señor. Nosotros no solo somos creación, nosotros no solo fuimos llamados. Si ya estuviste caminando con el Señor, tú ya se te dio el derecho de ser llamado hijo. No lo desperdicies. No lo olvides y no te quites el nombre. Por más que hayas estado pecando, por más que hayas estado alejado del Señor, el Señor aún te está esperando con los brazos abiertos. Aún hay tiempo. Y si aún así has estado constante, pero a veces sientes que te cuesta un poco el permanecer, siempre es momento. Y la misericordia del Señor es grande. Y dice la Biblia que busquémoslo mientras Él pueda ser hallado. Eso es lo que yo te quiero dejar. Busquémosle, acerquémonos. Si es cierto que no estuvimos correctamente y nos sentimos mal y decimos tanta misericordia y tanta gracia del Señor para nosotros, yo me siento mal al acercarme, aún así, ven y pierde eso, déjalo, hazlo a un lado y acércate al Señor. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vemos de que él mismo corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no vino y dijo, está sucio, báñenlo antes, que se quite los harapos. No, él se echó sobre sus brazos, a él no le importó lo que había hecho, y al Señor no le importa lo que has hecho. Él no pregunta, Él no te juzga, Él no te condena en este momento para decir qué has hecho en esta cuarentena, ¿verdad? ¿Qué has hecho en escondidas? ¿Qué has hecho cuando no te ven? ¿Qué has hecho en los días en que tal vez había servicio, pero hoy estás en tu casa y no has estado haciendo lo que es correcto? Él no viene y te dice, ¿qué estás haciendo? Él viene y te espera con los brazos abiertos, nuevamente. Solo es que tú te acerques.
Dice que en el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy yo digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, tal vez si te has sentido mal, hoy el Señor viene y te viste, te da nuevos regalos y te da una nueva oportunidad de poder acercarte y permanecer en su casa, en la casa del Señor. Por supuesto, y como lo he venido diciendo, tal vez el templo hoy está cerrado, el templo físico, pero cada uno somos constituidos como la iglesia del Señor. Eso quiere decir que cada uno puede venir y tiene un altar y tiene un lugar en el cual puede acercarse al Señor. Solo es cuestión que tú tomes la decisión de acercarte. Y tal vez al tratar de la distancia, del alejamiento, hay veces que escuchamos tal vez voces, ¿verdad? Me refiero a que esas mismas voces nos hacen creer o nos hacen retroceder, ¿verdad? Nos hacen escuchar la voz que no es del Señor. Un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos perdiendo nuestra identidad, una de las primeras voces que viene a nuestra mente es nuestra propia voz. Si nosotros fallamos y decimos, yo no me siento merecedor, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso y yo no puedo venir y acercarme porque no quiero jugar, ¿verdad? Esa es tu propia voz diciéndote a ti mismo que no puedes, que no eres apto, que no debes. Otra segunda voz es la voz de lo que tú quisieras hacer, ¿verdad? De tu mismo orgullo. Tú tal vez en algún momento te forjaste sueños y decías, yo quiero hacer esto con mi vida. Y ves la realidad de hoy en día que muchas cosas y muchos sueños y muchas situaciones se han pausado por la situación. Y tú dices, pero yo quería, en este momento estaría haciendo otra cosa. En este momento yo estaría tomando tal curso, estaría cumpliendo tal sueño, tal meta que me había fijado, pero no la estoy cumpliendo. Y ese es uno de los motivos porque a veces nos da pena y hace que nosotros nos alejemos más aún. Y otra voz es la voz de los demás o el del mismo enemigo, que nos dicen, no puedes o te falta esto, tienes tal defecto. Por ejemplo, Mefiboset tenía un defecto en sus pies y él no podía caminar, él dependía de otras personas y ese mismo defecto hacía que él no quisiera acercarse a la mesa del rey, porque decía, me van a ver los pies, yo no soy apto para la realeza, yo no soy apto para las cosas buenas que me están pasando. Pero hoy te quiero decir, tú eres apto y tú eres escogido de parte del Señor y tú eres llamado de parte del Señor. Así que ahí donde estamos, pues es un gusto poder a platicar un poco contigo. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú tal vez te has alejado de parte del Señor, te pido que hoy oremos, que ores conmigo para poder acercarnos nuevamente al Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, te agradezco, Padre, por tu llamado. Te agradezco, Padre, porque para este tiempo tú me llamaste, que a pesar de las situaciones que son ajenas a mí, tú me aceptaste y tú me llamaste, que a pesar de mis decisiones malas, de mis decisiones negativas, tú me has llamado nuevamente y tú me estás esperando con los brazos abiertos. Hoy acepto esa invitación, hoy acepto ese llamado nuevamente, acercarme a ti. Hoy acepto nuevamente tu llamado y me convierto nuevamente en un hijo tuyo, en un príncipe, en un heredero de parte de ti. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, joven, ahí donde estás, y bendigo tu vida y bendigo lo que estás haciendo, tus metas y tus sueños. Hoy te pido y le pido al Señor que su voluntad se cumpla con tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta bendición, Señor, y por esta palabra. En el nombre de Jesús, tú eres bueno, Padre. Amén y amén. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Amén.